Hola hermanos catequistas, reciban un cordial y afectuoso saludo. En este breve repaso del módulo Sociología para una catequesis en el siglo XXI, vamos a abordar de manera breve cada uno de los 6 temas que lo componen. Pero primero quiero invitarlos para que veamos este video. A finales de 1920, la Avenida Colombia era un sendero aledaño al río Cali sobre el que se construyeron las primeras viviendas de la ciudad. Más de 90 años después, este camino se transformó en una de las arterias viales más importantes que comunica el centro y sur con el norte de Cali. Avenida Colombia, una ciudad, una calle, una historia. En la parte central de Cali, alrededor de la Plaza de Caicedo y San Antonio, era gente muy conocida. Incluso habían españoles que se habían radicado aquí y habían casas que estaban a la orilla del río Cali, por todo el borde de la orilla del río Cali, desde aquí, desde el centro hasta Santa Rita, el Peñón, todo eso hacia arriba, eran casas que tenían solares y a la orilla del río Cali no existía la Avenida Colombia. Se programa la avenida y se hace una avenida normal, sin muchas cosas rimbombantes, y se llamó Avenida Uribe Uribe. Se hizo como pensando a nivel general de la República y pensando pues como en ese presidente, pero ese presidente no tiene nada que ver con Cali. Entonces le cambian para Avenida Colombia. Ahora nosotros tenemos una cantidad de puentes a partir del Inter para acá. El puente de la Cervecería, donde queda el Conservatorio de Música, acá al frente había la cervecería Los Andes. Por eso se llama Puente de la Cervecería. Luego sigue el Puente España, que lo donó la colonia española. Y luego el Puente Ortiz, que lo construyó el padre Ortiz. ¿Cómo lo construyeron? Desviaron el curso del río, hicieron un lago por los lados de Versalles. El lago se llamaba Luna Park. Y habían botes, había rueda de Chicago, había cafetería. Eso era una atracción ir allá. Cuando ya el padre Ortiz hace el puente Ortiz, ya vuelven y taponan allá, vuelven a colocar el cauce del río Cali y desaparece el lago. Al margen de la Avenida Colombia se erigen 3 importantes monumentos arquitectónicos de la ciudad. La Capilla La Ermita, construida en 1942, el Teatro Jorge Isaacs, inaugurado el 28 de diciembre de 1931, y el edificio de la Compañía Colombiana de Tabaco, que data de 1940. El Puente de la Cervecería, el Puente España y el Puente Ortiz ya empezaron a comunicar la ciudad con el norte, hacia Chipichape, hacia Granada, hacia Versalles. ¿Sí me entiende? Entonces la ciudad se empezó a extender tanto del centro hacia el sur como hacia el norte. Entonces se necesitaba hacer una avenida que comunicara a la ciudad, que tuviera salida. Cali tenía diferentes rutas de buses y uno los identificaba por colores. El papagayo, el amarillo, el rojo crema, el verde plateada, el azul plateada, el azul crema, blanco y verde que existió, Villanueva, Alfonso López, una cantidad, y entonces desembocaban por la calle Quinta y salían a la carrera, a la Avenida Colombia. Desde el 2011, la Alcaldía de Cali puso en marcha la construcción de la megaobra Hundimiento de la Avenida Colombia, como una apuesta para descongestionar el tráfico del centro y norte de Cali. La intervención, que tardó 28 meses, costó 61.000 millones de pesos y culminó con la entrega de un túnel de 980 metros de longitud y un bulevar peatonal de 686 metros de largo, dedicados al disfrute del espacio público. Casi un siglo después, la Avenida Colombia sigue siendo el corredor vial que guía el progreso de la ciudad, una obra de infraestructura sobre la que circula toda la historia de la capital del Valle.
Nuevamente, bienvenidos. Como hemos visto en este video, se nos ha mostrado una ciudad cambiante, una ciudad que ha evolucionado, que se ha ido transformando, se ha ido modificando. El primer tema que vimos en nuestro módulo de sociología se llamó La ciudad que nos interpela hoy. ¿Qué es interpelar? Es preguntarse, cuestionarse. Y es una ciudad que habla por sí sola. Su infraestructura, su cultura, su socialidad, su aspecto económico, nos dice muchas cosas. En este primer tema invitamos, y así lo hicimos a todos los catequistas, a que abrieran las puertas de su parroquia, para que saliéramos, conociéramos el medio ambiente. Incluso hasta hicimos un pequeño taller donde hicimos preguntas tan sencillas como: ¿sabes cómo se llama el presidente de la Junta de Acción Comunal de tu barrio? Hablamos de las personas que nos rodeaban, si conocíamos un poco quiénes eran, a qué se dedicaban, porque pasa mucho, amigo catequista, que tanto tú como yo en ocasiones nos quedamos un poco guardados en la parroquia. Por temor, por duda, por ignorancia no salimos y no miramos esa realidad que nos interpela. La ciudad es un buen fenómeno de interpelación, nos hace preguntas, nos cuestiona. Y si como catequistas no tenemos herramientas para dar buenas respuestas a esas preguntas, nuestra tarea catequética se va a ver muy disminuida, muy poca. ¿Cuál es la invitación? A que miremos esa realidad que rodea nuestra ciudad, que rodea nuestro barrio, nuestro entorno. Ese abrir puertas a la parroquia y salir sin ningún tipo de temor. Recuerden cuando hacemos misión. En la misión vamos, tocamos puertas, preguntamos y nos encontramos con una infinidad de realidades sociales humanas que son todas diversas, son todas diferentes. Ese primer tema abordó eso y mucho más. Es una ciudad que cambia, es una ciudad que tiene preguntas, pero nosotros como catequistas y como evangelizados y evangelizadores debemos tener respuesta a esas preguntas. ¿Y quién te hace esas preguntas también? Las personas que conviven en el diario vivir dentro de esa ciudad, dentro de nuestro barrio, dentro de nuestra comunidad. Animémonos entonces, catequistas, a mirar muy bien esa ciudad que nos rodea, a mirar muy bien esas preguntas que están por allí, inquietas por ser resueltas. Descubramos esa realidad social, descubramos qué hay de las puertas de la parroquia para afuera. Tema número 2. Grandes tendencias del urbanismo en el siglo XXI. Como lo miramos en el video, todo va cambiando, todo se va modificando, todo se va transformando. Lo que es viejo va dando lugar a cosas nuevas. La ciudad ha ido cambiando. Hace 15, 20 años no existía el bulevar. Hoy existe y es un sitio icónico en nuestra ciudad. También las tendencias urbanas traen de la mano tecnología. Hoy en día es normal hablar de redes sociales, de Instagram, de YouTube, de Facebook, de WhatsApp, y nos comunicamos diario a diario a través de estas plataformas digitales. Casi que nos hemos vuelto de alguna manera un poco dependientes de las mismas. Hace unos años era muy común tener en nuestras casas un teléfono fijo con su cablecito. No podía faltar un teléfono en nuestras casas. Es más, no había otro medio de comunicación. Posteriormente llega la telefonía móvil y con ella un mare magnum de cambios que implican cambios económicos, sociales, culturales. Cali ha cambiado, urbanísticamente ha cambiado. Quiero que mires la zona donde parroquialmente trabajamos, el barrio, las personas, todo cambia. Hoy los niños conocen lo que está de moda, pero si tú le hablas a un niño hoy en día o a un joven de qué es un cassette, de qué es una cinta de VHS, qué es un Betamax, posiblemente nunca haya escuchado estos artefactos electrónicos.
pero en su momento fueron muy importantes y fueron parte casi que de nuestra educación. A través de ellos veíamos las películas. Hoy en día ver películas es mucho más sencillo. Conectamos, prendemos la televisión que hoy en día se llama televisión inteligente, Smart TV. Eso antes no existía. Teníamos nuestro televisor gordito. Hoy en día los televisores son planos, ya vienen curvos, ya los celulares ya empezaron a llegar plegables. Todo cambia, todo muta. Como catequistas tenemos que estar muy pendientes de esos cambios. Analizar no solo los cambios físicos, no solamente las nuevas tecnologías, sino estar a la par de ellas. Un catequista que hoy en día no maneje alguna red social, pues como decíamos en el primer tema, va a tener mucha dificultad, porque hoy los niños asocian los medios de comunicación a plataformas como WhatsApp, como Facebook, como YouTube, como Instagram y otras incluso más nuevas que ya están haciendo que estas que acabé de mencionar se tornen obsoletas. Hace unos años las tablets eran lo máximo, pero mire cómo cambia todo. La vida de las tablets fue muy corta y hoy ya no son ese boom que fueron hace 5 o 6 años. Estemos muy atentos, hermanos catequistas, de los cambios, de las transformaciones físicas, de esas grandes tendencias que llegan a nuestra vida diaria, porque a través de conocer esas tendencias podemos acercarnos a nuestros catequizandos, podemos acercarnos a esa persona que quiere conocer del Señor. No es que dependamos de ella, no es que vamos a volvernos adictos a las mismas, pero sí tenemos que estar a la par, casi que con un paso adelante de estas nuevas tecnologías, para un bienestar de nosotros también. ¿Cuántas veces a nuestros hijos o a nuestros sobrinos les dejan tareas? Hoy en día todo es virtual. Incluso hoy, mes de marzo, año 2020, con la pandemia del coronavirus, estamos siendo llamados a un aislamiento preventivo. Y las personas que hacemos trabajo, pues nos envían a que hagamos teletrabajo. ¿Y cómo se hace? A través de la virtualidad. Los niños en este momento tienen suspendidas las clases. ¿Qué se propone y qué se va a hacer por parte de cada uno de los colegios y escuelas? Que virtualmente los niños no pierdan tiempo, no se atrasen en sus quehaceres académicos y que a través de las redes sociales el mundo siga y el mundo prosiga. No nos convertamos ni satanicemos las redes sociales, ni la internet, ni los grandes cambios. Por el contrario, seámonos un aliado positivo, conozcamos, identifiquemos lo malo y lo bueno de estos grandes cambios culturales y tecnológicos y además sociales y económicos, con que cada día nos levantamos y con que cada día esa humanidad nos confronta. Démosle la bienvenida a las tecnologías. Démosle la bienvenida a los grandes cambios, pero siempre conociendo de los mismos. No se les olvide, grandes tendencias urbanísticas en el siglo XXI. Tema número 3. Ciencias sociales como herramientas en la pedagogía de nuestra fe. Fue muy importante esta clase. Establecimos cómo la relación ciencias sociales y fe, lejos de ser un divorcio, lejos de ser una antinomía y lejos de mostrarse contrarias, están llamadas a trabajar en conjunto. ¿Qué son ciencias sociales? Como su nombre lo define y como sociología también viene de sociales, es el estudio del comportamiento del ser humano en un entorno determinado. Básicamente es nuestro comportamiento en este entorno territorial que se llama Santiago de Cali, nuestra ciudad. Miramos cómo hay unas herramientas muy importantes, cómo la sociología no está divorciada de la fe, ni la contradice, pero sí dejamos un criterio muy establecido. La fe es universal, la fe es inmodificable, no es cuestionable, no la negociamos. Las ciencias sociales estudian el comportamiento dinámico de las personas y como comportamiento dinámico es mutante, cambia, va teniendo cambios, va teniendo una movilidad.
Pero lo importante es que a través de las ciencias sociales podamos estrechar ese vínculo con las personas que nos rodean, con nuestra comunidad parroquial, a quien va enfocada nuestra tarea de catequesis. Nosotros no catequizamos cosas, nosotros no catequizamos un mueble, nosotros no catequizamos una puerta ni unos ladrillos. Catequizamos seres humanos como tú y como yo. Personas que están involucradas en una realidad social, a veces compleja, a veces menos compleja, a veces más fácil, a veces más llevadera, a veces imposible, con muchas trabas. Cuando la persona llega a ti o tú llegas a la persona con un anuncio evangélico, debes tener muy claro el entorno social de la persona, su entorno cultural, su entorno económico, su entorno espiritual. Cuando tú logras tener claro cómo abordar a esa persona y cómo abordar ese problema que esa persona quiere plantearte, o cuando esa persona viene para una consejería o nosotros queremos llevar un anuncio carismático, queremos llevar la palabra de Dios a su hogar y a su vida, debemos tener cierto perfil, debemos tener cierta información que nos va a marcar una diferencia entre el ciudadano A y el ciudadano B. Entre la persona que vive en esta casa muy distinta a la de su vecino. ¿Usted no ha notado cómo es la vida en familia? En familia todos somos distintos. Así seamos hermanos, todos somos distintos. Los dedos de esta mano son distintos. Pero juntos funcionan en común, juntos hacen maravillas. De ahí que tengamos identificado plenamente las realidades sociales. Y perdonen si me vuelvo reiterativo, las realidades sociales, culturales, económicas, espirituales y todas aquellas que nos ayuden a identificar y a perfilar y a encontrar posiblemente el origen de esa situación que hace que esa persona llegue a ti por un consejo, llegue a ti a comentarte un problema, o por el contrario, cuando vamos y estamos afuera de la parroquia y nos encontramos con alguien, debemos tener esa información. Recuerdo que miramos unos tips de abordaje y así lo denominamos. Y dijimos, ¿qué no debemos hacer cuando estemos frente a un caso específico? Fueron unas recomendaciones hechas por quien les habla, pero yo los invité. Si ustedes quieren modificar estas recomendaciones, si ustedes quieren añadirle tips, son bienvenidos. Para citar solo algunos, ¿qué dijimos? ¿Qué no debemos hacer cuando estamos en un proceso de evangelización y en un proceso de conocimiento frente a una persona? No nos tomemos el asunto personal, no nos tomemos el problema personal. Si la persona nos cuenta alguna historia, por muy compleja que sea, no nos escandalicemos ni mostremos cara de asombro. Terminamos asustando a la persona que viene por una consejería. Recuerden, hay situaciones muy complejas en la vida de otros. Tratemos de ser muy prudentes. Si queremos dar un consejo, si queremos dar una voz de aliento y si tenemos claridad frente al asunto, bienvenido. Si no, no improvisemos, si no, no inventemos nada. No juzguemos, no critiquemos. Desde muchas veces como catequistas y como trabajamos y hacemos tanto camino en parroquia y estamos tan cerca del sacerdote y tan cerca de los demás hermanos, a veces creemos que nuestra vida es santa y que la de los demás no lo es. Y tendemos a señalar, a juzgar, a criticar. No sermoniemos, no regañemos. Nadie viene para ser regañado. Otra cosa que no debemos hacer es hablar mucho. Dejemos que la persona más bien nos comunique, nos dialogue, nos comente, nos exprese qué es lo que siente. Esa persona llega a ti porque quiere posiblemente ser escuchada. No para que tú, como decimos coloquialmente, le llenes la taza o le des gallina. También hicimos una invitación a muchas cosas que sí podemos hacer como catequistas, que sí podemos hacer los que anunciamos el Evangelio y queremos dar testimonio de un Dios vivo. Orar mucho por ese hermano necesitado, mucha oración. Un tip importante, todo con el Espíritu Santo, nada sin el Espíritu Santo. Cualquier cosa que tú quieras hacer, cualquier emprendimiento, cualquier consejo que des,
primero invoca al Espíritu Santo, para que sea el Espíritu Santo el que ponga palabras sabias en tu boca y no seas tú quien las diga, sino seas un instrumento del Espíritu. Coloquémonos en los pies de la otra persona. Así lograríamos entender ese problema, esa situación que la acongoja, que la tiene triste, que la tiene con rabia, que le genera dolor. Siempre colocarnos en los pies de esa persona. Si la persona lo permite, hagamos oración con ella, una oración breve, una oración sentida. Siempre asumir una actitud de esperanza, de positivismo. No hay cabida en la iglesia para un católico triste. No hay cabida en la iglesia para un católico regañón, enojón, que tenga cara de revólver. El catequista debe distinguirse por ser una persona que logre tener empatía con el otro. Y que esa empatía es generar confianza para colocarme en los pies del otro y que el otro tenga esa confianza para interactuar y para que juntos dialoguemos. Finalmente, pase lo que pase, la situación que se nos presente como catequistas y que deba ser asumida por nosotros, siempre debe estar coordinada, guiada, dirigida por nuestro párroco. Todo con el párroco, nada sin el párroco. Hermanitos, es importante aprender y aprender, que es captar todas esas características y realidades que las ciencias sociales y el comportamiento del ser humano nos muestran para nosotros tener una mejor disposición frente a un proceso de catequesis. No importa si ese sujeto es un niño de 7, 8, 9, 10 años que viene para primera comunión. No importa si es un adolescente, no importa si es un adulto. Todos, de que además tienen tratos distintos, todos están inmersos, como tú y como yo, en una realidad social. De eso no nos podemos desligar. Y para eso las ciencias sociales son un instrumento eficaz, son un instrumento muy importante. Así pues, nuevamente los invito, los exhorto. Ver, conocer, aprender la realidad social que rodea mi parroquia, que rodea mi vida y que rodea a todo mi entorno y a toda mi comunidad. Tema número 4. Elementos para una observación dialogante con nuestro entorno. Ya tenemos los elementos, los vimos en el tema número 3. Ahora, con esos elementos, ¿qué hacemos? Establecemos un diálogo con nuestro entorno. Con esos elementos identificamos esa realidad social. Identificamos qué está pasando en nuestra parroquia, qué está pasando afuera de nuestra parroquia. También podemos y nos sirve a mutuo propio para identificar qué está pasando alrededor de nuestras vidas. A veces queremos desconocer la realidad social de nuestras propias vidas como catequistas y queremos pretender mostrar afuera una realidad de nuestras vidas que a veces no es acorde, no es coherente y no se ajusta a una realidad catequética. Todos estos elementos deben distinguirnos primero para abordar nuestra propia vida, desde lo personal y desde lo humano, para nosotros como catequistas crecer. Una vez identificado que hemos crecido, una vez identificado que tenemos plenamente esa convicción de llevar una vida coherente, cristiana, adecuada, podemos perfectamente identificarnos con esos elementos externos, exógenos a nuestra parroquia. También nos sirven estos elementos para dialogar con nuestro entorno parroquial. No siempre la vida de comunidad parroquial es color de rosa. A veces tenemos algunas diferencias, a veces tenemos algunas situaciones que hacen difícil esa vida parroquial con nuestros hermanos catequistas. A veces tenemos situaciones de pronto con el sacerdote, a veces situaciones con algún miembro de la feligresía. Y esos tropiezos y esas dificultades pueden empezar a encontrar un camino adecuado si logramos identificar qué está pasando. Recordemos esos pequeños elementos que vimos en el tema anterior. Si, por ejemplo, me logro colocar en los pies del hermano catequista que viene a veces malhumorado,
que no participa de las reuniones, que se muestra díscolo, que nos lleva a la contraria. Miremos qué está pasando detrás en la vida de ese catequista. Vamos a ser muy pretenciosos y los invito a que miremos y podamos ser parte de la solución para que ese catequista se identifique y pueda determinar que está equivocado y podamos ayudarlo. No somos perfectos, vivimos en una sociedad conformada por seres humanos. La imperfección podría decirse que es nuestra regla general, pero no puede convertirse en un pretexto para no cambiar. No puede convertirse en un pretexto, en una excusa para decir soy así y así me quedo. A veces nosotros no somos una pera en dulce, hermanos catequistas. Entonces los invito nuevamente a que miremos, identifiquemos qué está pasando en nuestro entorno, con nuestra familia, si tenemos alguna dificultad con un hijo, con mi esposa, con un esposo, con un padre, con un tío. Nos va a generar mucha dificultad pretender ser coherentes afuera, que es donde se nos mira, donde se nos observa. Si nuestra vida interior y personal hay dificultades, pero superadas estas, vamos hacia adelante. Vamos a identificar esa realidad social con los elementos que ya tenemos para establecer un diálogo muy fluido. ¿Recuerdan que en el primer tema hablamos de ruidos? Hablamos que la ciudad nos habla, pero nosotros nos encargamos de hacer mucho ruido alrededor, porque hablamos mucho, hablamos demasiado, cuando lo justo es callar, prestar oídos. Cuando prestas oídos y callas, escuchas a la ciudad, escuchas a las personas de tu barrio, escuchas al catequista que tiene un problema, escuchas al sacerdote, nos escuchamos todos. Entonces, hermanos, esta invitación para que con estos elementos establezcamos ese diálogo permanente, fluido, sincero y coherente con nuestro entorno, con nuestra comunidad. Tema número 5. De la fe rural a la fe urbana. Es bien conocido por todos que el desarrollo económico de nuestro país, en sus inicios, en sus ancestros, siglo pasado fue eminentemente agrícola. De ahí que podamos entender que todo el proceso de evangelización que se fue llevando poco a poco en cada uno de los rincones de nuestro país inició en el campo. Inició con nuestros campesinos, empezó desde lo rural. Cosa distinta es que con los cambios generacionales últimos y el desarrollo y la ampliación de grandes urbes, la fe haya pasado de ser una fe rural a ir convirtiéndose poco a poco en una fe eminentemente urbana, nacida de las entrañas de la ciudad, con unas características diferentes a la rural, distinta es la fe urbana. El grueso de personas, el grueso de habitantes de Colombia, y más nosotros, citadinos, la ciudad de Cali, nuestra fe es una fe urbana, con elementos, características, un perfil distinto al que pudiéramos encontrar en el campo, a nivel agrario. Por eso es importante también que podamos distinguir esas diferencias, que podamos tener esos parámetros bien definidos entre esa fe que emergió, que se dio, que inició en lo rural, en el campo, con los campesinos, a la fe que se vive y que actualmente desarrollamos a nivel de ciudad. Son elementos distintos, estructuras distintas, para así de algún modo, cuando tengamos la oportunidad de misionar por fuera de la ciudad, en el campo, podamos entender que el perfil y las características y los elementos de ese nuevo proceso de evangelización y de catequesis debe ser distinto desde las afueras de una ciudad, distinto al que se desarrolla en el interior de una ciudad. Por ejemplo, nuestra ciudad cuenta y se rodea también de mucha periferia, de mucha ladera. Entonces las laderas son como esa transición entre lo rural y lo urbano.
Tenemos laderas en Terrón Colorado, en Siloé, Montebello, por citar algunas. Y esos procesos de evangelización también tocan a personas que migraron del campo a la gran ciudad por distintos motivos que no serán tema de estudio hoy: violencia, paramilitarismo, guerrilla, grupos al margen de la ley, desplazamiento forzoso, tal vez también falta de oportunidades, carencia de elementos y de recursos económicos, desprotección del Estado. Bueno, hay infinidad de situaciones que rodean que los campesinos hayan empezado de unos 30 años para acá a migrar en grandes cantidades a la ciudad. Por eso, en estos procesos de evangelización, en estos procesos de inculturización, debemos tener muy presente el origen de esa persona, de dónde viene, de dónde proviene, hace cuánto está en la ciudad, se va a quedar temporal, transitoriamente en nuestra ciudad, o definitivamente se ha anclado y se encuentra hoy ya formando parte de nuestra cotidianeidad, ya entró a formar parte de ciudad. Tengamos presente también algunos elementos importantes cuando la fe se desarrolla en el campo a distinto cuando se desarrolla en las ciudades. No sé si hayan escuchado con mucha frecuencia que hay personas que les agrada y les parece muy hermosa, por ejemplo, la Navidad, por ejemplo, la Semana Mayor, la Semana Santa, vivirla en pueblos, en corregimientos, en veredas. El fervor es distinto, el calor es distinto, la animación es distinta. Lastimosamente en nuestras ciudades muchos elementos de ese fervor y de ese calor se han perdido, y es normal hoy en día que esas experiencias de tipo religioso, de tipo cultural, se sientan más frías, se sientan más parcas al interior de una ciudad. Pero eso nos distingue, pero forma parte de nuestra idiosincrasia urbana para diferenciarla de lo rural. ¿Cuál es nuestra realidad social hoy? Que en las grandes urbes, te hablo de Bogotá, Cali, Medellín, Barranquilla, empezamos a detectar que hay muchas personas que han emigrado de lo rural, del campo, de ciudades más pequeñas, y se han ido concentrando en estas grandes urbes. Son enfoques distintos, familias distintas, procesos distintos a los cuales nosotros los catequistas tenemos que estar enfocados para así establecer, como lo hablábamos en temas anteriores, elementos para un diálogo fluido, para un diálogo coherente, para un diálogo cristiano y en amor con esas personas a las cuales vamos a evangelizar, a las cuales vamos a catequizar. Bueno, hermanos catequistas, finalmente hemos llegado al sexto y último tema: la parroquia como fuente, como origen de esperanza. ¿Recuerdan? En el primer tema que dijimos, abramos las puertas de la parroquia, salgamos, vivamos una experiencia externa, exógena de catequesis, para retroalimentarnos de ese ambiente que nos rodea, de ese ambiente que nos interpela, de ese entorno que nos hace preguntas. Hoy en el sexto tema estamos diciendo, listo, ya tenemos los elementos, sabemos y conocemos las características de nuestro entorno, somos capaces y asumimos el reto de crear un diálogo fluido, coherente con nuestro entorno, y conocemos la realidad que nos rodea. Ahora, volvamos nuestra mirada a la parroquia. Hagamos de cuenta en un símil que ya luego de abrir esas puertas, volvemos a entrar. Las puertas siguen abiertas, pero nosotros nos incorporamos nuevamente a nuestra vida de parroquia. ¿Qué viene ahora? Con todo eso que hemos aprendido, con esa realidad social, con esa idiosincrasia que ya sabemos diagnosticar, que ya sabemos conocer,
es hacer de nuestra vida catequética una fuente de esperanza. Ya no podemos seguir siendo ese catequista quieto, ese catequista dormido, ese catequista retraído, que esperábamos que llegara las cosas, que esperábamos que se nos preguntara, que esperábamos allí, puestecitos en nuestra banca de parroquia. No, ya somos unos catequistas que identificamos, que diagnosticamos, que valoramos, que evaluamos y que actuamos. ¿Qué sigue ahora? Dos palabras claves en la vida, no solo del catequista, sino en la clave de cualquier persona para llegar con éxito a sus metas. Primero, toca empoderarnos de nuestro proceso de evangelización. ¿Qué es empoderarse? Ponerse de pie, mostrarse erguido, levantar la cabeza, asumir una posición, si pudiéramos decirlo, una posición de lucha, de batalla. Pero hasta ahí seguimos quietos, ya estamos un poco más erguidos, ya miramos al frente, ya somos capaces de mirar nuestro exterior. Pero luego de estar empoderados viene el emprendimiento. Ahora sí, vamos a emprender, vamos a caminar, vamos a ir hacia adelante, vamos a dar un paso y luego otro. En esa suma de características y en esa suma de valores y principios sobre las cuales nos debemos mover nosotros los catequistas, estos dos conceptos son muy importantes porque traen y reflejan un aspecto no solo positivo y en amor, sino esperanzador para nuestra parroquia. No esperemos que el sacerdote lo haga todo, no esperemos que el catequista de al lado nos dé las pautas, no esperemos que el diácono o que la feligresía hable por nosotros. Vamos a movernos, vamos a actuar como catequistas, vamos a interactuar con nuestro sacerdote, vamos a interactuar con nuestro entorno de hermanos catequistas y todos aquellos que forman los grupos pastorales, los ministerios, los servicios, como los quieran denominar. Vamos a actuar con ellos, vamos a presentar proyectos, si algo nos inquieta, si algo nos genera duda o de pronto queremos dar un aporte, hay que hacerlo, es hora, no podemos quedarnos quietos. Ya podemos perfectamente, tenemos las herramientas para poder, como lo decía ahora, ponerse de pie, alzar la cabeza y caminar hacia adelante. No podemos darnos el lujo de mirar brevemente al pasado y regresar. Miramos al pasado solamente para traer lo que nos sirve, pero siempre con una función esperanzadora. La parroquia somos todos. La esperanza de la parroquia, del camino en la catequesis y de la evangelización está puesta sobre nuestros hombros. No decaigamos en esa tarea, asumamos ese reto. Bueno, hermanos catequistas, finalmente queremos y personalmente quiero agradecer en nombre del CAE, del Padre Sebastián, de Pedro Ortiz y de todos aquellos hermanos que moderamos estos temas. Gracias por su generosa hospitalidad, por su bienvenida, por su atención y por su deferencia. Aquí nos retroalimentamos todos aprendemos de todos un poquito. Pero este módulo de sociología para una catequesis en el siglo XXI debe traernos a una evaluación, a una valoración de lo que hemos hecho en este módulo, en estas 6 semanas. Los voy a invitar para que hagamos un taller muy sencillo, para que podamos nosotros luego retroalimentarnos y para que podamos valorar cuál ha sido tu experiencia a lo largo de este módulo. En 2 hojas, tamaño carta, vas a escribir una experiencia personal tuya. Vas a vivir esta realidad social que estamos viviendo hoy. Miren, no pudo haber caído mejor como anillo al dedo. Y de esto, aquí es cuando actuamos positivamente. ¿Cómo podemos aprovechar esta situación de pandemia? Miren que debido al aislamiento preventivo social al que se nos ha invitado y al que estamos llamados casi que obligatoriamente a cumplirlo, vamos a estar en nuestras casas, con nuestras familias, en nuestros hogares. Ya no vamos a estar unos en el trabajo, otros en el estudio. Vamos a estar todos juntos en familia. Entonces, ¿cuál es el taller? Me vas a contar desde tu experiencia personal, esto no es en grupo, es individual. ¿Cuál es tu sensación
¿Qué piensas de esta situación, de esta realidad social que hoy se llama coronavirus, que hoy se llama COVID-19? Quiero que en esas 2 hojitas nos cuentes, opines acerca de cómo catequista, primero, cómo lo hicieras si fueras un catequista para aprovechar a tu favor esta realidad social, con los niños que tienes a cargo, con los jóvenes que de pronto te toca, a los cuales te toca impartirles catequesis, si tienes adultos, cómo lo harías con adultos, si no tienes ningún grupo a cargo, simplemente cómo aprovecharías en favor del Evangelio esta experiencia que hoy nos atañe a todos. Nadie está exento, nadie está excluido. Alguien lo hablaba hoy en los medios de comunicación. Si algo ha hecho esta pandemia es unirnos a todos alrededor de una solidaridad mutua. Entonces, cuéntanos esa experiencia en 2 hojitas. Yo te voy a dar un número, te voy a dar el correo electrónico para que a ese correo electrónico me envíes el archivo. O me lo mandas, bien sea el correo electrónico o me lo mandas por WhatsApp, como quieras. Si quieres lo escribes en Word y me mandas el archivo de Word. Si quieres lo escribes a mano, muy claro que podamos leerlo. Le tomas una foto y me lo envías por correo electrónico o por WhatsApp. ¿De cuánto tiempo tenemos? Tenemos una semana a partir del envío de este correo, del envío de este video. En una semana, para que nos los hagas llegar, nosotros lo evaluamos y así poder acreditar que cumpliste esa cabalidad con los temas y con el eje transversal del módulo de sociología. Hermanitos, un bendecido día. Nos seguimos viendo. Que Dios y la Virgen nos acompañen.